Hey, ¿quién no quiere encontrar un video de tops de juegos que vaya al grano y no ande con tanta palabrería para poder llegar a los 10 minutos? Ese siempre ha sido mi gran problema con algunos videos en YouTube y por eso hice este. Quiero compartir mi top 10 de juegos favoritos para PC que son jugables en computadoras de muy pocos recursos, incluso sin tener una tarjeta gráfica. No me gusta alargar los videos innecesariamente. Lo esencial que debe saber una persona de cada juego es una breve descripción del mismo y sus requisitos. Siento que eso es lo único que necesitas para que un juego te enganche. Sabiendo esto, vamos allá. Un RPG de acción con una cantidad de horas insanas de mi parte hacia este título. Estoy seguro que tu vida no será la misma después de Fable. Este juego de rol está ambientado en la era medieval. Da una gran libertad para determinar habilidades, la apariencia y hasta el carácter de nuestro personaje, así como una gran cantidad de personajes, escenarios e infinidad de secretos que puedes descubrir durante el transcurso del juego. ¿Qué necesitas para jugar? Mínimo un procesador a 1.4 GHz o superior, memoria RAM de 256 MB y una tarjeta de video de 64 MB. ¿Te gusta la velocidad? Te traigo el perfecto para ti, el Need for Speed Most Wanted. Se desarrolla en una ciudad muy grande en la que 10 corredores y sus autos dominan las calles. Tienes que deshacerte de todos ellos uno por uno para poder recuperar el auto que perdiste de una manera muy injusta. Un montón de coches para personalizar como quieras y unos gráficos aceptables para tan pocos requisitos. ¿Y qué necesitas para jugarlo? Por lo menos un Intel Pentium 4 a 1.6 GHz o una AMD Athlon XP 1600 Plus, una tarjeta de video ya sea la GeForce 6600 o la Radeon 9000 Family, lo que quiere decir más o menos 128 MB de video, y de RAM necesitas 256 MB. A mi gusto, un juego de culto que toda persona que le gusten los videojuegos debería jugar. El tiempo ha pasado, pero Half-Life ha envejecido y cada día que pasa se hace mejor como un buen vino. Hey, no quiero incitar a nadie al alcohol, solo quiero poner un ejemplo. Half-Life 2 se mantiene como uno de los mejores juegos para PC de toda la historia, aunque es un juego con muchos años, sigue teniendo su encanto. ¿Cuáles son los requisitos de esta joya? No es muy complicado correrlo, y eso es lo bueno. Con un procesador a 1.7 GHz, 512 MB de RAM y una gráfica que soporte DirectX 8.1, puedes jugar este juegazo. Así que, ¿qué esperas? He de admitir que no me gustan los juegos de zombies, pero es que Left 4 Dead 2 es otro cuento aparte. Primera persona, disparos, horror con supervivencia y zombies. ¿Qué más le pides a la vida, hijo? Recuerdo las horas y horas de vicio que le dediqué a matar zombies en Left 4 Dead. Sí, lo sé, decir que matas a un zombie es una estupidez. ¿Qué necesitas para masacrar zombies? Como mínimo necesitas un Pentium 4 a 3 GHz, 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica con 128 MB de video, ya sea una ATI X800, Nvidia 6600 o alguna superior. Y listo, eso es todo lo que necesitas para tener muchas, pero muchas horas de diversión. Sin llegar a mentir, posiblemente uno de los juegos que más he jugado en toda mi vida, Mount & Blade Warband. Es un título de rol con toques sandbox de mundo abierto ambientado en un entorno medieval. De esta forma tendrás la oportunidad de escoger tu propia facción, fundar reinos y disfrutar de un estilo de juego que no está definido. Literalmente, puedes hacer lo que se te dé la gana. Requisitos: sencillo. Al menos un Pentium 4 a 2 GHz o algún procesador AMD que vaya a 2 GHz. 1 GB de RAM, 64 MB de video, sí, escuchaste bien, 64 MB de video. Y listo, a jugar y disfrutar. A mi gusto, el mejor juego de toda la saga y además de los pocos juegos de estrategia que me gustan. Como su nombre lo indica, esta es una versión que mejora las texturas del juego para dejarlo en un hermoso HD o alta definición para nosotros los pobres.
¿Qué contarte de Age of Empires 2? 18 facciones distintas, cada una con sus debilidades y fortalezas, muchos mapas y mucho más. Para empezar a jugar solo necesitas algún procesador que vaya a 1.2 GHz, 1 GB de RAM y gráficos que sean compatibles con DirectX 9. Son suficientes para jugar este gran título. Sé que a algunos no les gustan los indies, pero te prometo que no te arrepentirás de jugar Undertale. Estoy 100% seguro que por lo menos debes conocer alguna canción de su OST. Admito que Undertale no es para todas las personas y puede ser un RPG algo extraño. Pero es tu momento. Dale la oportunidad a posiblemente uno de los indies más exitosos. Para jugarlo solo necesitas como mínimo un procesador a 2.5 GHz, 2 GB de RAM y 128 MB de video. Y listo, estarás jugando esta joyita. Ya sé, soy un loco apasionado por los juegos de rol, pero es que no me iba a perdonar si no ponía esta joya de Blizzard. En Diablo puedes empezar tu historia con el personaje que más te guste. Hay un tipo de héroe para cada tipo de jugador. Si te gusta el rol con un ambiente un poco oscuro, Diablo es para ti. Para el Diablo 3 necesitas como mínimo un Intel Pentium D, 2 GB de RAM y ya sea una 7800 GT o una X1950 Pro, lo que quiere decir 256 MB de gráficos. Ay papá, ¿qué sería de mí si no menciono a uno de los mejores juegos que he podido disfrutar en toda mi vida? El poderoso Doom 3, una saga hermosa y con historia, la gran saga de matademonios. Se sorprenderán cómo este juego corre de bien con esos gráficos. Amo Doom y espero ustedes lo amen después de jugar al 3. Y por los requisitos, no se preocupen, son estos. Necesitas un Pentium 4 a 1.5 GHz, 384 MB de RAM y 64 MB de video, compatibles con DirectX 9 y ya, a matar demonios se ha dicho. Una saga que todos conocemos y alguna vez tendremos que haber jugado sí o sí. Qué mejor que volver unos cuantos años atrás y encontrarnos con un juego de disparos que estaba bastante adelantado a su época. Sí, tú, que te gustan los juegos de disparos realistas en primera persona. Yo sé que estabas esperando algo de tu estilo. Y aquí está, Call of Duty 1. Para poder correr este juego necesitas como mínimo un Pentium 3 a 600 MHz. Y no se asusten, 600 MHz es mucho menos que 1 GHz, así que por procesador no se tienen que preocupar. 128 MB de RAM y 32 MB de video. Y listo, ya puedes ir al llamado del deber. Y eso es todo, juegos que te darán horas y horas de diversión que podrás disfrutar en tu tostadora, sin ninguna complicación. Antes de despedirme quisiera agradecer a un suscriptor llamado Port. Un gran saludo de mi parte y gracias por estar activo en todos mis videos. Gracias por ver el video hasta el final y por hacer esas cosas de gente chévere, como dar like y suscribir.